Termina bien, un programa de Oikos USA con el Dr. Carlos Vélez. Saludos y bienvenidos a Termina Bien. Mi nombre es José Ferreras y junto al Dr. Carlos Vélez estaremos hablando en el episodio de hoy sobre la rendición de cuentas. Carlos, ¿cómo estás? Qué bueno estar contigo, José, y qué bueno estar con toda la gente que está conectada en este programa Termina Bien. Hay algo que no le gusta a los líderes. Y yo creo que es una de las resistencias más grandes y es el tema que vamos a tener durante el programa de hoy. Y es el rendir cuentas. ¿Cuál es el primer punto en ese proceso? Bueno, para comenzar con tu declaración, a los líderes les gusta la rendición de cuentas, que se la hagan a ellos, o sea, que les rindan cuentas a ellos. Lo que no les gusta a muchos líderes es rendir cuentas ellos. Uno de los principios que nosotros en Oikos enseñamos todo el tiempo es que un buen líder tiene que ser un buen seguidor, ¿verdad? Y la rendición de cuentas es sumamente importante porque lo que no se mide no crece. Rendir cuentas lo que hace es que nos ayuda a ver dónde estamos, sobre todo en referencia a dónde debemos estar. Y a veces la rendición de cuentas es un proceso un poco hostil. ¿Y qué pasó con esto? ¿Y por qué esto no se ha logrado? Y verá, pero hay una manera de hacer la rendición de cuentas una experiencia de crecimiento, una experiencia agradable y una experiencia donde ambas partes, el que rinde cuentas y el que las recibe, puedan sacar mayor provecho del proceso. ¿Por qué vemos la rendición de cuentas como un juicio hacia nosotros? Bueno, porque, de nuevo, al solamente utilizarla cuando las cosas no andan bien, es un prediagnóstico del pasado. Si me están preguntando es que algo no está bien. Si me están cuestionando es que algo no está bien, ¿verdad? O que yo no he hecho algo. Y el problema es ese. Cuando la rendición de cuentas es parte de la cultura organizacional, pues entonces no nos sorprende porque es rutinario que se nos pregunte dónde estamos en referencia a las metas por alcanzar. Yo recuerdo que yo tenía un jefe, perdona que te interrumpa, me dijo algo desde el día 1. Mientras yo no te llame a mi oficina, todo está bien. El día que me llamaba yo decía, se acabó el mundo. Sí, uno vive en terror. Y mira qué interesante. Eso crea un ambiente donde la meta es evitar la comunicación con el supervisor. Mira qué cosa más absurda. Mientras tú hagas tu trabajo no tenemos que hablar. Si fallas, entonces yo voy a tener que comunicarme contigo. Eso es algo contraproducente. Cuando la comunicación entre el líder y sus seguidores debe ser algo concurrente para que ambos puedan crecer en el proceso. Hacer la rendición de cuentas no es una tarea fácil. De nuevo, porque es como tú acabas de decir. Se ve como un juicio. Pero si usted aprende a hacerla, yo le garantizo que tanto usted como las personas que están involucradas en el proceso, ambos van a crecer. Y el primer paso, que fue lo que me preguntaste, que es lo primero que se hace, ¿verdad? Si usted le pide cuentas a otros, usted es el líder y usted está pidiéndole a su equipo que le rinda cuentas, lo primero que usted tiene que establecer es un proceso de afirmación. Es reconocer las fortalezas de esa persona y de esa manera comenzar esa reunión de un punto de vista positivo. Mira, José, si por ejemplo yo te fuera a pedir a ti que me rindieras cuentas, José, yo sé que tus fortalezas están en organizar, en preparar las cosas de antemano, en saber cómo fluyen los procesos, y a la luz de eso es que vamos a tener esta conversación. Siempre que empezamos un proceso de rendición de cuentas, tenemos que comenzar con afirmación. Y nada afirma más a una persona que reconocer sus fortalezas. Mira, yo he tenido la triste oportunidad de estar en empresas donde, tratando de enseñar estos principios a los líderes de la empresa, he visto los errores que cometen. Uno de ellos es: pues te estoy llamando porque ya te puedes imaginar que como tú nunca haces las cosas a tiempo
Y esa es la entrada de la reunión. La salida ni me la puedo imaginar. Entonces, ya tú sabes que la salida pues no va a ser muy productiva. A nosotros no nos cuesta nada comenzar una reunión con afirmación. Ahora, la afirmación tiene que estar basada en un conocimiento real. Porque cuando lo que afirmamos no es correcto, huele, luce como manipulación. Y ahí es que tenemos que tener cuidado. ¿Verdad? Por ejemplo, es como si yo te dijera: José, como yo sé que tú eres un jovencito, ¿verdad? Que tienes muchas ambiciones. Pues José, tú no eres un jovencito. Cuando las premisas en las cuales yo baso esa afirmación no son correctas o no son ciertas, entonces la persona a la cual se le demanda esas cuentas va a sentir que hay una premisa de manipulación en el proceso. Por eso es que una de las tareas principales del líder es conocer a su equipo. Y tú no puedes conocer a tu equipo detrás de un escritorio. Pero si lo quieres afirmar, tienes que empezar dándoles y haciéndoles conocer cuáles son sus fortalezas. Hoy estamos hablando sobre la rendición de cuentas. Vamos a hacer una pausa, así que no te retires, regresamos en breve. Estás escuchando Termina Bien. Oikos USA es una organización establecida para ofrecer capacitación a nivel empresarial o eclesiástica a individuos e instituciones en las áreas de liderazgo, finanzas y desarrollo. Si deseas más información sobre Oikos USA, visita nuestra página web www.oikosusa.org. Regresamos con Termina Bien. Hoy estamos hablando sobre la rendición de cuentas. Estás escuchando Termina Bien. En el segmento anterior hablamos sobre el primer punto, que era afirmar en cuanto estamos rindiendo cuentas. ¿Cuál sería el segundo punto, Carlos? El segundo punto yo lo llamo ir directo a la acción que hay que mejorar. Cuando nosotros le pedimos a nuestro equipo y pedimos que haga rendición de cuentas, a veces la gente le da como que mucha vuelta al asunto. Y es importante empezar con la afirmación, porque curiosamente es esa fortaleza que tiene el miembro del equipo lo que va a hacer posible que la persona mejore en lo que tiene que mejorar. Pero tú tienes que ir directo, en segundo lugar, tienes que ir directo a la acción que se debe mejorar. Por ejemplo, si yo te pidiera cuentas a ti, José, yo reconozco tu capacidad organizacional. Tú te organizas bien y estamos teniendo un conflicto porque tal y tal cosa está ocurriendo. Ve directo al problema o al desafío que tenemos que atender. En la sección anterior yo te hablé que si en la afirmación habían elementos que no eran ciertos, podía verse como manipulación. Y cuando la acción que se quiere corregir no se establece rápidamente, también da esa percepción de que es algo que no está siendo claro o algo que hay una agenda detrás de esa agenda. Hay un dato interesante que yo quiero incluir en este punto, José, sobre atender la acción que debe ser mejorada. Y es que mientras más específico uno como líder sea con su equipo en lo que hay que mejorar, mayor es la probabilidad de que eso sea mejorado. Yo he estado en reuniones donde he visto al líder decir, bueno, tenemos un problema, y se queda callado. ¿Y con quién tenemos el problema? ¿Con el plan médico? ¿Con la suegra? ¿Con la señora que limpia los baños? ¿Cuál es el problema? Aquí no nos estamos entendiendo quiénes son los que ¿cómo? O sea, a veces la emoción toma la mejor parte. Y la rendición de cuentas no persigue salir del empleado, salir del miembro del equipo. Lo que persigue es que haya un proceso de crecimiento. Mientras más claro se defina el problema, mayor probabilidad hay de que se solucione. En otras palabras, no me hagas una historia bonita. Dime exactamente cuál es el problema y y lo resolvemos. Yo he escuchado, por ejemplo, líderes que le he dado coaching sobre esto. Hablar con sus empleados y dice, es que aquí la gente no llega a tiempo. ¿Quién? No, José, tú el día 4 de enero llegaste a tal hora. El día 6 de enero llegaste a tal hora. Y cuando firmamos el contrato, se supone que tú llegaras a esta hora.
Para eso hay que prepararse. La molestia no puede ser quien dirija la reunión de rendición de cuentas, sino la especificidad. Mientras más específicos somos a la hora de definir el problema, mayor va a ser la probabilidad de que eso tenga una solución productiva y conducente al éxito, que realmente es lo que buscamos. Quiero compartir, esto me pasó hace varias semanas. En un negocio, ¿vale? Estábamos cambiando el automóvil y cuando viene el jefe de los vendedores, me vino con un cuento. ¿Qué muy es eso bonito, de un cuento? Un cuento bien bonito, una historia de esas maravillosas que les gusta hacer a los vendedores. Sí. Entonces, en ese sentido, como tú dices, a mí me gusta ir al punto. Y después que me hace toda la historia, le digo, sabes que la historia está muy bonita. Dime cuánto es el costo. O sea, no importa cuántas vueltas me des, yo tengo un número en mi cabeza, dime cuál es tu número y nosotros vamos a ver y llegamos a un acuerdo. Después que estuvimos, ¿verdad?, negociando un rato y pulseando entre el vendedor y yo, terminamos el acuerdo, ¿verdad? Y después nos sentamos a hacer chistes. Yo le dije, mira, ya se terminó la negociación, ahora podemos relajarnos un rato. Obviamente tú sabes, José, que hay personas que son diferentes. Tu personalidad es muy peculiar, ¿verdad? Pero no es exclusiva. Muchas personas prefieren ir primero al grano y luego entonces tenemos tiempo para socializar. Otras personas prefieren socializar primero y luego ir al grano. Ahí es donde hace falta el discernimiento del líder. Ahora, en el caso específico de la rendición de cuentas, se requiere que en primer lugar el líder venga estableciendo afirmación al miembro del equipo, al empleado, y después vaya directamente a establecer claramente cuál es el problema por solucionar. Vamos a hacer una pausa. Hoy estamos hablando sobre la rendición de cuentas. No se vayan. Estás escuchando Termina Bien. La incertidumbre es una emoción poderosa, tan fuerte que puede paralizarnos y motivarnos a regresar atrás. Nuestros viejos caminos se convierten más atractivos, no por su belleza, sino por el conocimiento que tenemos de ellos. La realidad es que no vemos las cosas como son, sino como somos. Por eso hay momentos en la vida donde no sabemos qué hacer. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Es un libro escrito por el Dr. Carlos Vélez. Para adquirirlo, visita nuestra página web www.oikosusa.org. Regresamos con Termina Bien. Y continuamos hablando sobre la rendición de cuentas en el liderazgo. Hemos hablado sobre el primer punto, que es afirmación, el segundo punto, acción que se debe mejorar, y cuál es el tercer punto. Pues mira, una vez se establece cuál es la acción que debe ser mejorada, tenemos que inmediatamente ir a lo que yo llamo el alineamiento. ¿Y qué es eso del alineamiento? Donde ambas personas están de acuerdo que eso es lo que hay que mejorar. A veces en el proceso de rendición de cuentas, en esa conversación de establecer claramente el problema, que es el punto anterior, nosotros podemos descubrir información nueva que va a redefinir el estatus de la situación. Por ende, antes de seguir adelante haciendo un plan de acción y ver qué es lo que vamos a lograr, tenemos que abrir un espacio donde ambas personas, el líder, el empleado, el líder, el seguidor, el líder, el miembro del equipo, ambos entiendan, este es el problema, este es el problema. Dos personas que no están de acuerdo no pueden caminar juntos. Que nosotros no queremos lograr es que la gente que nos rinde cuenta a nosotros salga de la reunión diciendo, pero este jefe mío o este líder mío está fantaseando. Él no entiende cuál es el problema. Y tampoco nosotros queremos que esa persona salga de la reunión con una actitud de sabotaje. Si él se cree que ese es el problema, déjame mostrarle lo que es un problema. Nosotros queremos tener un entendimiento claro, pero que ese entendimiento claro sea compartido. Que ambas partes puedan establecer claramente qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que lo está causando.
Uno de los principios básicos de resolución de conflicto es que antes de tratar de traer soluciones, tenemos que definir claramente el conflicto. Y en ocasiones nosotros sufrimos del síndrome de la presunción. Nosotros presumimos que porque nosotros lo decimos, otra persona ya lo entendió. En este punto, José, yo siempre recomiendo técnicas como esta. Tú podrías decirme, ¿verdad? Si yo estoy hablando con el empleado, explícame el problema. Y tú pedirle a la persona que te lo explique. O decirle, ¿cuál tú crees que son las ramificaciones de esta situación? Eso, a ti como líder, te va a dar un mejor entendimiento de cómo la otra persona está procesando lo que tú le estás trayendo. Yo tuve una situación que me parece bien curiosa y quiero traerla. Yo conocí un líder que tú le decías las cosas y no había movimiento. Tuve que aprender que ese líder funcionaba a través de crisis. Entonces, hasta que yo no formaba la crisis, no se resolvía el problema. Ay, qué triste. Entonces, ¿por qué esperar a ese punto? Ay, qué triste, José. Eso a mí me da mucha tristeza. Y escucha, muchas de las personas que nos están escuchando tienen líderes así, que son, yo los llamo bomberos, que solamente se activan en caso de emergencia, que no trabajan preventivamente, sino correctivamente. Y eso denota una falta de planificación y de estrategización en estos procesos. Pero aquí el reto está en que tú no puedes moverte hacia adelante en búsqueda de una solución si ambas partes no entienden dónde está el problema y qué lo está causando. Y yo quiero hacer otro alto aquí, José, porque yo creo que esto es importante. Lo he visto a nivel mundial en el liderazgo. Y yo creo que si yo pudiera arreglar esto, sería uno de los logros más grandes de mi vida. En la rendición de cuentas, buscamos soluciones, no buscamos culpables, porque identificando el culpable no se arregla la situación. Hay que identificar la persona responsable, pero identificarlo por sí solo no arregla la situación. Entonces, en primer lugar, cuando usted pida que le rindan cuentas como líder, afirme. Número 2, hable directamente de la acción que hay que mejorar. Y en tercer lugar, alíñese con la otra persona. Y yo creo que vamos por buena ruta. Si usted como líder se está identificando con este tema, está en el lugar correcto, Carlos. Así que no se vayan, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre la rendición de cuentas. Estás escuchando Termina Bien. El manejo de las finanzas personales y organizacionales está basado en los mismos principios y actividades. En Oikos USA contamos con entrenadores, oradores y coaches financieros con vasta experiencia en el mundo de las finanzas personales, empresariales y organizacionales. Si deseas solicitar entrenamiento financiero, visita nuestra página web www.oikosusa.org. Regresamos con Termina Bien. Continuamos hablando sobre la rendición de cuentas. Estás escuchando Termina Bien, un programa dedicado al liderazgo. Carlos, el próximo punto, el número 4, para rendir cuentas de forma efectiva. Tenemos que actualizar entonces las expectativas. Afirmamos a la persona, establecimos lo que no está funcionando de la manera adecuada, nos alineamos y ambas partes entendemos dónde está el conflicto y qué lo crea. Y el paso número 4 es actualizar expectativas. Entonces uno como líder establece a la luz de lo que hemos descubierto. Estas son las expectativas que tenemos ahora. Hay que hacer esto, hay que hacer esto. ¿Qué más tú crees que podemos hacer? Y ambas partes construyen una expectativa actualizada. Yo tuve recientemente una situación en una empresa donde llegó una orden espectacular, ¿verdad? Todos estábamos muy contentos, pero para poder sacar esa orden a tiempo, no podíamos trabajar de 8 a 5. Teníamos que poner más horas en el proceso. Cuando presentamos y aclaramos el desafío que debía ser vencido, fue de los mismos empleados que surgió esa actualización de expectativas.
Uno de ellos me dijo: don Carlos, ¿qué usted cree si tomamos solamente media hora de almuerzo? Otra persona dijo: yo podría llegar 1 hora y media antes. Otra persona me dijo: yo no puedo llegar antes, pero yo podría quedarme más tiempo. Y poco a poco fuimos creando una expectativa actualizada. Yo traje sugerencias, el supervisor de ese departamento trajo sugerencias, y en equipo todo el mundo estaba claro que había que dar un poco más. Cuando ambas personas en la rendición de cuentas están involucradas en actualizar esas expectativas, junto con la expectativa también se actualiza el compromiso de solucionar el conflicto. Yo tuve una experiencia donde una persona que trabajaba para mí, ¿verdad? Yo en un momento dirigí el departamento, después dejé de dirigirlo. La persona que vino a dirigirlo por mí le dio las instrucciones una vez a unos empleados que tenían que sacar este trabajo en X tiempo. Y uno de los empleados le dijo: no, yo no trabajo tiempo extra. Y se trancó. Y yo voy donde la persona y le digo: tenemos un problema serio que tenemos que resolver. Pasó esto, necesitamos sacar el trabajo en X tiempo. Si tú me lo pides, yo lo hago, yo no tengo ningún problema. ¿Hasta qué hora tú necesitas que yo me quede? Entonces no era cuestión del problema, no era cuestión de la perspectiva, era cuestión de a quién ese empleado le daba credibilidad. José, es doloroso decir, pero muchos líderes tienen una relación con sus equipos, yo la llamo de un solo carril. Es de ellos hacia los demás, pero no existe el carril de los demás hacia ellos. Es cierto que usted cuenta con una autoridad por la posición que usted ocupa, pero ese es el nivel más básico de liderazgo. Usted debe ser líder no porque su título le da autoridad, sino porque usted se ha ganado la autoridad. Y tal vez en el futuro podemos hablar de eso, ¿verdad? De cómo el líder se gana la autoridad. Pero si yo no me comunico con mis empleados o con mi equipo concurrentemente, si yo no establezco todo el tiempo mis expectativas, si yo no celebro las cosas bien que hacen y solamente señalo las cosas negativas que hacen, yo no estoy abonando, no estoy invirtiendo en credibilidad y en ganarme el respeto de los que trabajan para mí. Entonces, a la hora de rendir cuentas, esta parte de nosotros actualizar las expectativas se convierte en un desafío en vez de una solución. Entonces yo quisiera que usted como líder meditara cómo usted se está relacionando con aquellos que le rodean y cómo ellos le perciben a usted, porque eso va a determinar grandemente si la rendición de cuentas va a ser exitosa o va a ser un fracaso. Yo creo que esto es una buena oportunidad para que tú como líder puedas reflexionar. ¿Cómo es tu relación con las personas que te rodean? Hoy estamos hablando sobre la rendición de cuentas Aquí en Termina Bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos para el segmento final de este programa. El tiempo se va volando. Estás escuchando Termina Bien. Si usted es un líder, debe proponerse hoy mismo terminar bien. Si usted fue un líder y no sabe cómo pasar el batón a la próxima generación, es importante que aprenda cómo terminar bien. Y si en algún momento usted anhela ser líder, la integridad es esencial para poder terminar bien. Termina Bien es un libro escrito por el Dr. Carlos Vélez. Si deseas adquirir el libro, visita nuestra página web www.oikosusa.org. Regresamos con Termina Bien. Hoy estamos hablando sobre la rendición de cuentas. Estamos en el último segmento del programa. Carlos, ¿cómo se debe finalizar ese encuentro cuando tú estás rindiendo cuentas? Es importante que todos podamos entender que la rendición de cuentas tiene que ser un ejercicio constante. Si nosotros estamos persiguiendo la excelencia, nosotros tenemos que estar evaluando todo el tiempo. Y evaluar conlleva tener la capacidad de ser firme en los valores que queremos sostener, pero flexible en la aplicación de esos valores. Una de las cosas que la rendición de cuentas a veces, cuando está mal hecha, causa es una segregación entre el líder y su equipo. Al punto que yo he escuchado seguidores que han dicho: aquí viene a decirme lo que estoy haciendo mal. Cuando el líder se presenta
para que haya una rendición de cuentas, la gente sabe que no importa lo que pase, no, esto no va a acabar bien. Cuando podría ser una experiencia de crecimiento para todas las partes. Como líder, cuando usted demanda o pide cuentas a su equipo, usted tiene que empezar afirmando las fortalezas de ellos. Después tiene que establecer claramente la acción que debe ser mejorada. Después tiene que alinearse con ellos para saber que ambos entienden cuál es el problema y qué lo está causando. En cuarto lugar, eso los va a llevar a actualizar expectativas. Pero esa reunión tiene que terminar con lo que yo llamo el acuerdo. Como tú sabes, José, yo me paso viajando y a veces me toca sentarme en la silla que está cerca de la puerta de emergencia. Esos no son precisamente los asientos más cómodos del avión, pero a mí de vez en cuando me gusta sentarme ahí porque son los que más espacio tienen para las piernas, ¿verdad? Y en vez de ir en una posición de yoga, pues yo prefiero ir con las piernas estiradas. Pero obviamente antes de que el avión despegue, la azafata viene a preguntarnos si hemos leído el folleto que está en el bolsillo del asiento de al frente, que explica a través de imágenes qué hay que hacer en caso de emergencia. Y a mí me parece bien curioso porque si yo le hago con la cabeza que sí, ella se me sigue quedando mirando porque ella necesita una respuesta verbal. Ella va persona por persona. Usted puede asistir en caso de emergencia y la persona tiene que decir sí. Inclusive cuando la persona no contesta o contesta que no, es removida del asiento y reubicada en otro lugar hasta que no haya una aceptación verbal del acuerdo. Y a eso es lo que nos referimos. Tú tienes que sentarte con tu gente y decirle, estamos de acuerdo con esto. Y la persona sale de la reunión con un mutuo acuerdo del plan de acción y no con una imposición unilateral de un dictador. Porque el nivel de compromiso y el nivel de pasión por alcanzar esa resolución nueva va a ser mucho más alta cuando esa corta reunión termina con el acuerdo. A veces nosotros presumimos, de nuevo esa palabra, ¿verdad? Presumimos que porque nosotros lo dijimos, el seguidor o el miembro del equipo lo va a hacer. O porque nosotros lo explicamos, la otra persona lo entendió. Y esos son errores básicos, crasos, que un líder no se puede dar el lujo de cometer. Así que vamos a cerrar esa reunión con un acuerdo. Entonces entendemos que el problema es que lo causa esto, y esto es lo que vamos a hacer para solucionarlo. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y tú cierras la reunión. Así que yo espero que esta técnica de 5 pasos pueda ayudarte a que tú puedas tomar la rendición de cuentas no como un extintor de rompa el vidrio en caso de emergencia, sino como una conducta habitual para alcanzar la excelencia y terminar bien. Lamentablemente llegamos al final del programa. Si te gustó este tema, por favor queremos que nos escribas a través de nuestro correo electrónico info@oikosusa.org o puedes visitar nuestra página de internet oikosusa.org. Bueno, Carlos, nos vemos entonces en el próximo programa. Cuídate, hasta la próxima. Oikos USA es una organización establecida para ofrecer capacitación a nivel empresarial o eclesiástica a individuos e instituciones en las áreas de liderazgo, finanzas y desarrollo. Termina bien. Es un programa producido por Oikos USA.